Continuamos con el trabajo sobre el estudio de la monotonía y los extremos locales de una función. En este caso, en este ejercicio, vamos a llevar una función fraccionaria donde aparece x al cuadrado en el numerador y x menos 4 en el denominador. Recordemos que para analizar lo que es la monotonía, cuando una función va a ser creciente o decreciente, y los extremos locales, o sea, el máximo y el mínimo local, necesitamos buscar la primera derivada de la función, que es el proceso. Recordamos, primeramente, buscamos la primera derivada de la función, está en dependencia del tipo de función, el caso de la forma en que se trabaja la derivada. Después que se busca la primera derivada, se iguala a 0, se buscan sus puntos críticos, lo llevamos sobre una recta numérica, analizamos sus signos y de acuerdo a los signos analizamos la monotonía y los extremos locales. Este es el trabajo que estamos haciendo para llevarlo muy sencillo sobre monotonía y extremos locales. Comenzamos entonces a buscar la primera derivada de esta función. Recordamos que esta función es una función fraccionaria, entonces habría que aplicar la regla de la derivación de una función cuando es fracción. Y tendríamos lo siguiente. Recordamos, para buscar la derivada de esta función f, tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí. Primero, si tenemos f dividida por g, o sea, una división de dos funciones, donde el denominador no es 0, la derivada de esa división se va a escribir de la siguiente forma: derivada de la función del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre la función que aparece en el denominador elevado al cuadrado. Esta es la regla de la derivación para el caso de las funciones que sean fraccionarias, o sea, en forma de división. La división sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, ahora al revés, numerador sin derivar por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. En este caso, el numerador es x al cuadrado. Vamos a escribirlo entonces. Nos quedaría la siguiente fracción en la derivada. Vamos a escribir derivada de x al cuadrado, derivada del numerador, por numerador, que es x menos 2 al cuadrado, en este caso, derivada por el denominador sin derivar. Vamos a escribirlo todo en paréntesis para no cometer errores, menos en la fórmula. Ahora vendría el numerador, que es x al cuadrado sin derivar, por la derivada del denominador. Esta sería la expresión del numerador de la derivada de un cociente sobre el denominador, que es x menos 4, esta función, en este caso, elevado al cuadrado. Vamos entonces ya a plantear la regla, derivar las partes que están involucradas en la derivada. Derivada de f sería en este caso, vamos a escribirlo, derivada de x al cuadrado, una potencia, derivaría como 2x por x menos 4 sin derivar, menos x al cuadrado, y la derivada de x menos 4, derivada de x es 1, y recuerden que la derivada de la constante sería 0, por lo tanto me quedaría multiplicada por 1. Y en el denominador, que es x menos 4 al cuadrado, no vamos a derivar. Aquí tendríamos aplicar la regla, ya derivamos, lo que vamos ahora es efectuar las operaciones y dar una respuesta simplificada de esta derivada. Nos quedaría, por lo tanto, el mismo denominador, este denominador no se toca, se queda indicado. Vamos a aplicar aquí propiedad distributiva, 2x por x daría 2x al cuadrado, y 2x por menos 4 me quedaría menos 8x, y aquí x al cuadrado por 1 daría x al cuadrado con un signo menos delante, x al cuadrado. Bueno, nos quedaron tres términos en el numerador, pero aparece repetido el x al cuadrado. Por lo tanto, podría dar una respuesta ya simplificada. Vamos a restar las x al cuadrado. Nos quedaría x menos 4 al cuadrado, denominador, 2x al cuadrado menos 1x al cuadrado, me quedaría 1x al cuadrado menos 8x. Este sería el resultado más sencillo que le podemos dar a ustedes sobre esta derivada en forma de cociente. A partir de la derivada calculada, en este caso un cociente, podría ser un producto, podría ser una función radical, una función trigonométrica, logarítmica, etc. Recuerden que de acuerdo a la función existen las características para las propiedades de su derivada. A partir ya de la derivada de la función, o sea, ya calculamos la derivada, vamos entonces a plantear el proceso para buscar, en este caso, dónde la función puede ser monótona creciente o monótona decreciente y dónde tendrían sus, en este caso, sus puntos extremos, o sea, el máximo y el mínimo local. Recordamos que para buscar
la monotonía y los extremos locales, lo que vamos a hacer es igualar la derivada a 0 para buscar sus puntos críticos, ¿cierto? Por lo tanto, igualaremos x al cuadrado menos 8x sobre x menos 4 al cuadrado, que es la derivada de esta función, la igualamos a 0. Y ahora estamos en presencia de una división igualada a 0, está en la ecuación. Esta ecuación es una ecuación fraccionaria y precisamente cuadrática. Y recuerden que con una fracción de 0, esto es importante, puede ser 0 el numerador, pero no puede ser 0 el denominador, porque si el denominador se acelera a 0, entonces la fracción se indefine. Por lo tanto, me quedaría aquí indicado que el numerador, que es x2 menos 8x, puede ser igual a 0, o el denominador, que es x menos 4 al cuadrado, tiene que ser distinto de 0. Lo escribo aquí y las dos condiciones, x2 menos 8x, que es el numerador, igual a 0, y el denominador tiene que ser distinto de 0. En este caso, podemos aquí, para resolver la ecuación, aparece repetida la x, vamos a sacar factor común, muy sencillo, x2 entre x daría x, x por x2, menos 8x entre x daría a 8, igual a 0. Sacamos factor común x por x, x2, estamos verificando, y x por 8 daría 8x. Y el denominador, en este caso, la base de la potencia debe ser distinto de 0, muy sencillo, x debe ser distinto de 4. Y en caso del numerador, aparece un producto igualado a 0. Y recuerden, cuando hay un producto igualado a 0, precisamente cuando un producto, repito, es 0, entonces se cumple que los factores pueden ser 0, o sea, x igual a 0, o el segundo factor puede ser 0. O sea, primer factor igual a 0, o segundo factor igual a 0. Ya esta x está despejada, y despejamos la segunda, donde la x, en este caso, quedaría valor 8, el 8 restando, pasa a sumar. Hemos obtenido entonces los puntos críticos de la primera derivada. Los ceros del numerador serían 0 y 8, que son los que hacen 0 aquí. 8 al cuadrado, 64. 8 por 8, 64. Resta 0. Cuando es 0, 0 al cuadrado es 0. 8 por 0 es 0. 0 menos 0 es 0. Estos valores harían 0 el numerador. Y el 4, que no puede tomarlo porque daría 4 menos 4, daría 0 en el denominador. Y sabemos que una fracción no está definida cuando el denominador es 0. Tenemos dos puntos críticos para el numerador, que sería 0 y 8, y el punto crítico para el denominador, que sería el 4. Con esos tres puntos críticos, analizamos entonces en la recta numérica los signos por los intervalos que van a determinar esos valores precisamente. Vamos a buscar la recta numérica. Esta recta, sabemos que es el eje real, iría de menos infinito hasta más infinito. Vamos a escribirlo, de menos infinito a más infinito, y colocamos en el orden los puntos críticos. Tendríamos el 0, tendríamos el 4 y tendríamos el 8. No hay que medirlo, sencillamente colocarlo en el orden de menor a mayor, de izquierda a derecha. Al determinar los tres puntos críticos, los dos del numerador y el que no puede tomar el denominador, entonces en la recta numérica nos daría en este caso 4 intervalos. Estamos dando un intervalo que iría de menos infinito hasta 0, uno que iría de 0 a 4, otro de 4 a 8 y otro de 8 a más infinito. Tenemos que analizar los signos en cada intervalo. Recuerden, donde el signo sea positivo, en ese intervalo la función es creciente. Donde sea negativo, en ese intervalo la función es decreciente. Por lo tanto, comenzamos. Tomamos un valor cualquiera que sea cómodo entre menos infinito y 0. Por ejemplo, tomar el número 1, negativo, menos 1. Y vamos entonces a la derivada. En la derivada, ¿qué va a pasar? El denominador está al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que si un número o una expresión está al cuadrado, esta expresión siempre será positiva. Quiere decir, vamos a analizar el signo de la fracción que tiene la derivada. Bien, ¿qué pasaría en el denominador, repito, de esta fracción? Está al cuadrado. Por lo tanto, si está al cuadrado, siempre va a ser positivo. Denominador de la derivada siempre positiva, independientemente del valor de la x, esta expresión cuando da al cuadrado da positivo. El que puede cambiar el signo sería el del numerador en la medida que tomemos los valores de los intervalos. Repetimos, vamos a tomar en este caso de menos infinito a 0 el valor menos 1. Vamos a escribir menos 1 al cuadrado daría 1, menos 8 por menos 1 daría más 8, porque daría menos 8 por menos 1 daría 8 positivo, más en este caso 1 daría 9, es decir, que para los valores que están entre menos infinito y 0, la división me daría positiva en el numerador y positiva en el denominador.
En el caso del intervalo entre 0 y 4, vamos a tomar por ejemplo el número 1 positivo. ¿Qué pasaría aquí? 1 al cuadrado es 1, 8 por 1 es 8, aquí me daría 1 menos 8 y al restar me daría menos 7, me daría negativo. En el intervalo de 4 a 8, vamos a tomar un ejemplo el número 5, 5 al cuadrado es 25, 8 por 5 es 40, 25 menos 40 me daría menos 15, me daría también negativo. Y tomando un valor en el último extremo, por ejemplo, vamos a tomar el número 9, tendríamos 9 al cuadrado, 81, 8 por 9, 72, 81 menos 72 me daría positivo porque me daría 9. Entonces tendría los signos ya de la derivada del numerador y menor. Dividimos más entre más, me daría más. Menos entre más, me daría menos. Menos entre más, me daría menos. Y más entre más, me daría más. Ya tengo los signos de la derivada del cociente. Por lo tanto, podría decir, donde la derivada es positiva, ella va a ser creciente. Donde es negativa, va a ser decreciente. Decreciente y acreciente. ¿Cómo escribir entonces? Monotonía de esta función, donde va a ser creciente y donde va a ser decreciente. Creciente sería en el intervalo donde da positiva la derivada de menos infinito hasta 0. Pero hay otro extremo más también aquí, de 8 a más infinito. Por lo tanto, vamos a unir los dos intervalos, creciente de menos infinito a 0 y de 8 a más infinito. Y decreciente de 0 a 4 y de 4 a 8, excluyendo el cuadro. Por lo tanto, puedo decir que va a ser decreciente de 0 hasta 8, donde la x no debe ser 4, porque en este caso para 4 la función se indefine. O sea, en este espacio, como los dos son negativos, los puedo unir, excluyendo por supuesto el 4, porque el 4 es el punto donde se indefine la función. Aquí tendría analizada la monotonía de la función. Y lo que nos quedaría sería analizar los extremos locales. Para el caso de los extremos locales de la función, ya la vez que usted tenga, recordamos, el máximo y el mínimo, donde crece la función, entonces usted puede determinar dónde es creciente, creciente. Si la función, y lo voy a escribir en otro color, si la función de menos infinito a 0 crece hasta 0, o sea, viene subiendo, crece hasta 0, en 0 va a decrecer hasta 4, pero continúa hasta 8, o sea, continúa decreciendo hasta el número 8. En este espacio, vemos que de 0 a 8 decrece, y a partir de 8 la función vuelve a crecer. Por lo tanto, tendría indicado lo siguiente: ella aumenta, o sea, crece de menos infinito a 0, decrece de 0 a 8, así que aquí hay un punto donde crece y después va a decrecer, y este punto es donde termina de crecer y empieza a crecer. Por lo tanto, podría decir, este punto sería el punto máximo de la función y este punto el punto mínimo de la función. Para el máximo sería creciendo y decreciendo, o sea, iría hacia arriba y hacia abajo. Y cuando es el punto mínimo sería decreciendo y después creciendo. Por lo tanto, es decir, existe un máximo local, ¿en qué valor? En x igual a 0. Y existe un mínimo local en x igual, en este caso donde cambia de decreciente a creciente, en x igual a 8. Entonces, ¿cómo podemos buscar este punto máximo y mínimo? Por ejemplo, el punto máximo vamos a llamarlo A y el punto mínimo vamos a llamarlo B. ¿Cómo podemos buscar este punto? Sabemos que para el máximo la x vale 0, para el mínimo la x vale 8. Me faltaría buscar la y. Tomo el valor de la x, en este caso para el máximo y mínimo, y lo sustituyo en la función original. Cuando x vale 0, sería 0 al cuadrado, sería 0. 0 menos 4 da menos 4, y 0 entre menos 4 daría 0. El punto de máximo sería 0, 0. Y el punto de mínimo es en 8. Sería 8 al cuadrado, 64. 8 menos 4 daría 4. 64 entre 4 daría 16. Y aquí hemos determinado el punto máximo y el punto mínimo de esta función.